Nos encontramos hoy con la doctora Esther Torres. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Encantado de estar aquí con ustedes. Buenos días, bien. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional y los años que usted ha estado con nosotros en la Escuela de Medicina, quisiéramos preguntarle dónde usted nació. Nací en el Hospital Auxilio Mutuo, en Atorrey, en el 1949, así que hace un montón de años. En ese momento nosotros vivíamos en el área de San Juan, pero vivíamos en el campo, en el área de Cupey Alto, que en aquella época sí era campo de verdad, no como es hoy en día. Así que por ahí empezamos mi historia. ¿Y sus padres cómo se llamaban? Mi padre se llamaba Walter Torres Brachi, mi mamá Esther Rodríguez, Esther Lidia Rodríguez. Eh, Mi papá era ingeniero y coronel del ejército que estuvo en la Segunda Guerra como ingeniero en la construcción de la carretera de Birmania, en Asia. Y se quedó en el ejército como reservista, así que siempre tuve esa imagen militar en mi casa, ¿verdad? Mi papá era una persona bien estricta, bien íntegra, bien vertical. Y mi mamá, que había estudiado secretarial y había trabajado un año en las Naciones Unidas, porque tenía un hermano que trabajaba allí, pues era en esa época pues ama de casa ya, ¿verdad? Después que se casa y bueno, me parece en la familia, pues ama de casa. También una mujer bien sólida, también una persona muy íntegra, de muchos valores. Así que nos criamos, mi hermana y yo, en un ambiente donde nos inculcaron todas estas cosas desde pequeñitas. ¿Verdad? Viendo con la admiración que usted habla de sus padres, ¿cómo fue esa infancia? ¿Qué recuerdos ustedes tienen? Pues fíjate, tengo recuerdos de mis primeros años en la casa de Cupey, que era como una finquita, o sea, era una casa de madera y había entonces unas cuantas cuerdas. Y tengo recuerdos de pequeñita, de caminar por aquella finquita, eh, eh, el ambiente, ¿verdad?, de campo, la carretera que yo todavía la recuerdo subiendo hasta Cupey, porque eso era, ya yo conocía cada curva y cada parada que había por el camino. Mi papá, que trabajaba como ingeniero, en un momento recuerdo que le dio como por tener unos gansos o algo así. Y era bien interesante porque cuando él venía por la tarde, en una de las curvas ya que se oía desde la casa, los gansos empezaban a hacer ruido, o sea que reconocían el carro. Así que es una de las imágenes que tengo de niña, de bien niñita. De allí, ya yo estaba, yo creo que en cuarto grado, compraron un solar en lo que es la urbanización Romaní, que en aquella época era medio campito también, y hoy en día, pues, ¿verdad? Estamos ahí al lado. Y vivimos un año en un apartamento en el pueblo de Río Piedra, en el área de Santa Rita hacia abajo, en lo que se construía la casa, y en ese tiempo yo estudiaba en la Josefita Monserrate de Selle, que es en Hyde Park, ¿verdad? Cruzando la Muñoz Rivera. Y me acuerdo que me llevaban por la mañana a casa de un compañerito de escuela, que by the way, el doctor Augusto Elías de la Escuela Dental, con su hermana, que era un poquito mayor que nosotros dos, hasta la casa de él. Ellos vivían al otro lado de Muñoz Rivera. Y de allí entonces íbamos los niños a pie a la Josefita. Así que eso fue en cuarto grado. Estuve en la Josefita hasta quinto grado y entonces ya para sexto grado logré entrar a la modelo de la universidad, la escuela modelo de la universidad, y de ahí en adelante ha sido UPR toda mi vida. Empecé en sexto grado en la modelo, pasé a la University High, ¿verdad? A la High. Me gradué de allí, fui a la Universidad Río Piedras, de Río Piedras a Ciencias Médicas, y aquí estoy todavía en Ciencias Médicas. ¿Y el bachillerato en que lo hizo en Río Piedra? El bachillerato en ciencias generales, que nada de eso de biología molecular ni nada de esas cosas existía. Era ciencias y podías escoger ¿verdad?, una especialidad. Yo hice ciencias generales y hice un minor en inglés. Y mientras usted está cursando el bachillerato, ¿ya usted tenía esa idea de que quería estudiar medicina? ¿Cómo fue ese proceso? No, desde pequeña. Yo no recuerdo nada que no fuera decir que yo quería ser médico, no te puedo decir de qué edad, pero sí desde niña.
Sí te puedo decir que mi mamá me dijo que antes de yo decir que quería ser doctora, yo dije que yo quería ser maestra. De eso yo no me acuerdo. Pero la vida tiene sorpresas, ¿no? Terminé, ¿qué? De catedrática en la Escuela de Medicina, médico y educadora. Así que mis dos sueños de carrera de niña, de los cuales solo recuerdo uno, se hicieron realidad. Entonces, cuando usted termina el bachillerato, aplica para entrar a la escuela de medicina. Cuando ese día que llegó la carta de esa aceptación a su Bueno, ahí, casa. ahí hay una historia también, ¿verdad? Yo solicité a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, miré universidades en Estados Unidos, pero en mi casa me dijeron, o sea, no hay con qué ir a ninguno de esos sitios. Y dije, bueno, pues ¿cuál es el plan B si no me cogen en la Escuela de Medicina? Bueno, pues solicité a la Escuela Dental también. Y la de aceptación de la Escuela Dental llegó antes que la de Medicina. Por poco me matan cuando después le digo a Dental, no, yo voy para la Escuela de Medicina. Así que eso era lo que yo quería, ¿no? La Escuela de Medicina, pero no me quería quedar sin nada. Y como no tenía la posibilidad de viajar a ningún otro sitio, a ninguna otra escuela, pues era la de aquí o ninguna. Así que pues te podrás imaginar cuando de pronto tengo aceptación a las dos escuelas de aquí. O sea, que en su caso hubo como dos fiestas. Me aceptaron una escuela y después la Exacto, otra. no te vas a quedar en la calle, pero llegó la otra, llegó la que yo quería. Así que, Y una vez entra a la escuela de medicina, ¿qué nos puede contar de esos primeros días como estudiante? pues fíjate, en esa época las clases eran como de 80 estudiantes, más o menos éramos 80. Éramos poquitas muchachas, éramos como 10 nada más, así que, ¿verdad? Era en esa época donde estábamos empezando las mujeres a hacer nuestra entrada en ese tipo de profesiones. Eh, yo era de las más jovencitas de mi clase, que había sido mi trayectoria desde escuela elemental en realidad. Pero había un par de personas más, incluyendo otra muchacha que también era bien jovencita. Así que no estábamos tan fuera de grupo como uno se imaginaría. Eh, fue, fue no fue tan difícil como suena el decir que solo éramos, las muchachas éramos, qué sé yo, un 10-15% de la clase, porque en realidad nos integramos bien. Era un grupo bien variado, había ingenieros, había compañeros que venían con 3 años de universidad, ¿verdad? Con la premédica. Así que era un grupo con diversidad. Y yo creo que nos integramos bien. Y el otro día estaba viendo el anuario de la Escuela de Medicina y en realidad viendo las fotos y eso, y se veía como que el compañerismo, como que cuando uno entra a medicina, es una experiencia tan intensa desde el punto de vista de las exigencias académicas y las exigencias de responsabilidad, de cumplimiento, de una vez entras en la parte de los pacientes, pues toda esta otra cuestión humana, ¿verdad? De emociones y adaptación a las posiciones y los roles que uno hace. Que es importante, yo creo que eso crea como unos lazos o una red de apoyo entre los compañeros, porque estamos todos en el mismo bote, estamos todos viviendo esta cosa que es totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Venimos de diferentes trasfondos, de diferentes preparaciones académicas, y sin embargo todos vamos a entrar aquí a hacer por los próximos años todos lo mismo, las mismas dificultades, las mismas clases difíciles, los mismos profesores con cada uno su propio estilo, a lo cual uno se tiene que adaptar. Que eso, por lo menos en aquella época, y yo pienso que probablemente todavía, crea unos lazos de compañerismo, ¿verdad? Me imagino que es como los soldados que van a la batalla, que los que están alrededor son sus hermanos y son los que cuidan sus espaldas. Pues una cosa así, que no es lo que uno ve, por ejemplo, en la universidad. Así que es una experiencia muy, muy especial. Llega el momento de hacer el internado. ¿Dónde lo hace? Pues eso es una historia interesante. Me voy al hospital de veteranos de aquí de San Juan, pero como yo llegué allí, pues es una historia. Vamos a hacerla porque en eso estamos. En, en tercer año de escuela de medicina, mi clase favorita y lo que yo en ese momento visualizo que era como que el héroe de la película fue patología.
¿Por qué? Porque patología es la primera clase, que es en segundo año, donde uno empieza a ver de verdad las enfermedades y lo que eso significa, y había unas correlaciones clínicas donde iban los clínicos a presentar pues la parte médica de lo que uno estaba estudiando, ¿verdad? En la patología. Y en ese momento donde no había CTs, ni sonogramas, ni todas estas cosas que hay hoy en día para hacer diagnósticos, ni muchos laboratorios sofisticados, pues el patólogo era el cheche de la película, el patólogo era el que hacía el diagnóstico final, esa era la última palabra. Y entonces eso me creó como una ilusión. Esa especialidad me creó una ilusión de, wow, esta es la persona que llega al diagnóstico, que llega al final, que da todas, ¿verdad?, las ayudas para poder hacer los tratamientos, y decido que yo quiero ser patóloga. ¿De cuánto se parece a la dental? Decido que yo quiero ser patóloga. En el verano de tercero para cuarto año consigo un trabajo en investigación en el Hospital de Veteranos con el jefe de gastroenterología de veteranos. Y en ese verano, pues él me dio la oportunidad, hombre sabio que era, y yo diría que la persona es responsable de lo que yo soy hoy, más responsable de lo que yo soy desde el punto de vista de especialidad. Él me da la oportunidad no solo de hacer la parte de investigación, sino que dentro de la investigación, pues él me dejaba hacerle las entrevistas a los pacientes, examinarlos bajo supervisión, por supuesto. Y también me dio la oportunidad de hacer rondas con el grupo de gastroenterología. Y digo, hombre, sabe, porque él sabía lo que él estaba tramando, ¿no? Él estaba tramando mi futuro. Así que me dio esa parte ya dirigida directamente a unas experiencias especiales. Esa fue mi primera experiencia en investigación, que fue bien importante porque en realidad marcó mi desarrollo profesional. Y entonces me dio la oportunidad de conocer pues una facultad en el hospital. Yo había hecho, en ese tiempo nosotros todos rotábamos por allí en tercer año, y yo había hecho una rotación con unos mentores también buenísimos, extraordinarios. Así que tenía muy buena impresión de la facultad del hospital y de lo que, ¿verdad?, se ofrecía allí. Y entonces el doctor García Pont, que era el jefe de gastroenterología, me dice que tú vas a ser, ¿qué? Patóloga, porque me aceptaron en patología. Patóloga. No, 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 tú debes ser internista, porque mira, ¿verdad? Las experiencias que tuviste. Yo no te veo a ti de patóloga, yo te veo a ti de internista y la gastroenterología, no sé qué historia. Y digo, tanto me hizo, insistió, y entonces los que habían sido profesores míos allá me dijeron, vente para acá. Y fue así, vente para acá. Y yo no consideré, entonces, o sea, sí cambié de especialidad, no consideré solicitar a ningún otro sitio porque me habían ofrecido esto, y allí fui a parar. Y entonces, para no irme muy sola a un hospital que en ese momento no tenía prácticamente nadie en la residencia de la Escuela de Medicina, me llevé un par de amigas de mi clase. Así que entramos a veteranos como internas, representando a la Escuela de Medicina allí, haciendo una buena representación. Y la realidad es que fue una experiencia bien buena también. Y de ahí pues ya mi camino, ¿verdad?, estaba trazado hacia la gastroenterología y eventualmente hacia la combinación con investigación. O sea, que una vez usted termina el doctorado en medicina, hace la residencia en medicina interna y se entrena en gastroenterología. Exacto, hago la residencia en medicina interna. En esa época había un programa del Board de Medicina Interna donde si uno iba a hacer una subespecialidad, podía hacer solo 2 años de medicina interna en vez de 3, más los 2 de la subespecialidad, y con eso pues uno podía coger el Board de Medicina Interna, ¿verdad? Estaba certificado como internista y de la subespecialidad. Esas cosas las hacen cuando hacen falta médicos y hacen falta subespecialistas, y ¿verdad?, crean estos pathways para facilitar eso. Y eso fue lo que yo hice. En la residencia de veteranos tenía una particularidad diferente a la de acá, donde veteranos en esa época ya tenía servicios dedicados a las subespecialidades. O sea, había un piso de nefrología, había un piso de cardiología, había un piso de gastroenterología y así. Así que uno tenía esas experiencias desde el primer año, diferente a las residencias en el universitario, donde eso se hacía todo como que dentro de medicina interna, y era en el último año donde iban a las subespecialidades.
Así que yo había tenido ya ciertas exposiciones a todas esas subespecialidades y me sentía pues un poquito más preparada, ¿verdad? A dar el próximo paso. Así que pues sí, solicité gastroenterología. El programa era el programa de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Tenía 3 hospitales en ese programa: el Hospital de Veteranos, el Hospital Municipal, o sea, el Hospital de la Capital de San Juan, y el Hospital Universitario. Así que nosotros representábamos los 3 hospitales, el grupo de nosotros éramos 3, y rotábamos por los 3 hospitales. Para los que nos están viendo en estos momentos, ¿puede explicarnos qué es la medicina interna y también lo que es la gastroenterología, en lo que usted ha sido tan exitoso en los últimos años? Medicina interna es la especialidad que también se le llama como medicina de adultos. Es la especialidad que abarca todo desde un punto de vista holístico, ¿verdad? La persona completa, desde el punto de vista de todo lo que no es tratable por operaciones. O sea, especialidades, es comparable con la pediatría. Lo que es pediatría para los niños es medicina interna para los adultos. Y eso incluye el manejo de todas las condiciones de los diferentes órganos, el cuidado de la salud general, la medicina preventiva, el manejo de cómo se integran todas las diferentes condiciones de un paciente y su ambiente, ¿verdad?, social y psicológico para el bienestar de la persona. Así que es un campo bien amplio y un campo muy lindo. Yo pienso que todo el mundo debería tener una base o de pediatría, que es ¿verdad?, lo mismo de los niños, o de medicina interna, aunque vaya a ser otra especialidad, incluyendo especialidades quirúrgicas, radiología, dermatología. Los mejores especialistas tienen una base de ver el ser humano en su totalidad y cómo eso puede impactar lo que sea que uno va a atender. No importa que lo que uno vaya a atender sea, por ejemplo, en radiología, pues las imágenes de ese cuerpo. Si tú no entiendes la base de eso, pues no vas a ser tan buen radiólogo, tan buen patólogo, que era, ¿verdad?, el médico que lo sabía todo, tan buen dermatólogo, porque la piel es un reflejo del cuerpo entero, incluyendo tan buen cirujano, porque entiendes la base patofisiológica de lo que tú vas a llegar eventualmente a operar. Así que para mí es la especialidad base de todo lo que es la medicina de adultos. Y eso pues es una carrera que es una especialidad que se hace en 3 años y en esos 3 años pues se rota, ¿verdad? Uno se expone a todas las diferentes subespecialidades. Lo que tiene que ver pues con el riñones, a la cardiología, a pulmonar, a gastroenterología, a reumatología, todas estas cosas que tienen que ver con la medicina interna y con el funcionamiento completo del individuo, cómo eso armoniza con el entorno social, o sea, el efecto del entorno social en la salud de la persona, el efecto de la salud emocional o los problemas emocionales con la salud física de la persona. Todo eso está dentro de medicina interna. ¿Y gastroenterología? Y gastroenterología entonces es una subespecialidad. Gastroenterología se dedica a los órganos digestivos, empezando por el esófago, estómago, intestino delgado, el colon, intestino grueso, el páncreas, el hígado y la vesícula y vías biliares. Así que es bien extenso porque aunque le llamamos el sistema gastrointestinal y hepático, tienen muchos componentes y no todos funcionan igual. Así que es un sistema bastante complejo. Y además de conocer las enfermedades y dentro, cómo se presentan dentro de todos estos órganos, gastroenterología tiene integrado procedimientos diagnósticos y terapéuticos. O sea, lo que la gente conoce como las endoscopías, ¿verdad? La colonoscopía, la endoscopía digestiva y otras mucho más sofisticadas que hay hoy en día, donde se pueden hacer hasta operaciones solo con instrumentos, sin tener que abrirle la barriga a la gente. Así que es un campo bien amplio, bien amplio. Claro, no todo el mundo hace de todo, porque hay que entrenarse para hacer todas esas cosas bien especializadas, pero todo eso está dentro del campo de la gastroenterología. ¿Y cuándo usted comienza a trabajar con nosotros? En el 1976, agosto 1 del 1976. Yo terminé gastroenterología en junio 30 del 1976.
Originalmente mi intención era quedarme a trabajar en veteranos, pero pues no se dio la plaza. Y en la Escuela de Medicina, el jefe de gastroenterología de la Escuela de Medicina, en esos momentos, se abre una posición temporera, porque uno de los facultativos coge una licencia sin sueldo para decidir qué quiere hacer con el resto de su vida y se abre ¿verdad? Estos fondos de esa posición, que de entre las cosas que tenía asignada era parte de la administración de los cursos de segundo año de los estudiantes de medicina. Y me dice, ¿tú quieres trabajar con nosotros? No te puedo prometer que esto sea para el año que viene haya ese espacio, pero por lo menos para este año, y te tienes que ocupar de los estudiantes. Y yo, pues sí. Y la historia no termina hoy todavía porque todavía estoy aquí. Precisamente eso le iba a preguntar sobre su experiencia como docente. Han pasado muchos años. ¿Cómo usted ha visto el cambio a través de estas últimas décadas en la Escuela de Medicina? El cambio es enorme, o sea, desde de la época mía donde éramos bien, como bien ingenuos y bien novatitos, ¿verdad? A lo que hay hoy en día, que hay tanta información, tanta tecnología, donde estos muchachos han estado conectados con el mundo entero prácticamente desde que nacen, ¿verdad? Ya hoy en día estos niños nacen con el celular y el iPad en las manos casi, así que es un cambio enorme. Los cambios generacionales siempre van a ocurrir. Mi generación es distinta a la de mis padres y los que vienen detrás de mí pues son distintos también, y eso uno siempre le choca, pero en realidad eso es la vida, cada uno es producto de unas experiencias diferentes, así que no nos debe sorprender que sean tan distintos a uno. Pero pues es retante porque uno tiene que adaptarse y uno tiene que aprender a comunicarse con una generación que tiene otra forma de ver el mundo, otra forma de relacionarse, otra forma de actuar, que no es ni mejor ni peor, es distinta. Pero si vamos a trabajar juntos con la misma misión, porque la misión sigue siendo la misma, y a crecer juntos, porque uno crece también aprendiendo con ellos, pues tenemos que poder comunicarnos y aceptarnos. Háblenos también sobre su experiencia como investigadora. Yo empecé ese verano en el Hospital de Veteranos con unos proyectos, ¿verdad? Eran proyectos clínicos. Mi investigación es clínica relacionada a pacientes, no de laboratorio, no tengo formación para eso. Pero es algo que yo creo que es una experiencia que yo le digo a mis estudiantes y a mis residentes cuando están en investigación, que no, se van a dar cuenta de cómo el desarrollar destrezas de investigación, que son destrezas de pensar, de analizar, de preguntarse, de salirse de la cajita, eh, le va a facilitar la práctica clínica médica, porque los pacientes no son el libro de texto tampoco. Y uno aprende a preguntarse por qué y por qué no. ¿Por qué esto no me cuadra? ¿Por qué esto es diferente a lo que yo esperaba? Al igual de por qué pasa, pues, ¿por qué no está pasando lo que yo creo que iba a pasar? Y esa curiosidad intelectual y esa poner en duda las cosas, no dar todo por sentado hasta que uno no tenga, ¿verdad?, las pruebas o la documentación, es lo mismo que uno tiene que hacer con los pacientes. Uno no puede pensar que el primer diagnóstico que a uno se le ocurre necesariamente es el único que va a ser posible, y seguir por ahí en adelante sin preguntarse por el camino si hay un síntoma que no cuadra con ese diagnóstico, hay una presentación diferente, hay una falta de respuesta al tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué se me pasó si se me pasó algo? ¿Qué más yo puedo buscar? ¿O es sencillamente que este paciente es diferente a los demás? Así que eso que es crítico en la investigación es una destreza que en realidad es una destreza esencial para hacer buena medicina. Así que ¿verdad? Esa curiosidad intelectual de buscar más allá, pues me lleva a mí a la investigación clínica, que está relacionada a lo que yo hago como médico. O sea, yo soy gastroenteróloga, pues mi área de investigación tiene que ver con enfermedades gastrointestinales.
Usted ha estado en varias posiciones de liderato dentro de nuestra escuela, ha dirigido el departamento de medicina Ujú, interna, ha estado en el comité de currículo. ¿Qué nos puede ujú. contar sobre esas experiencias? Son experiencias de crecimiento, experiencias enriquecedoras, cosas que cuando yo empecé ni soñaba con ellas, ¿verdad? Uno llega pensando que uno es médico y bueno, pues quieres enseñar también, pues eso como que parte hay que enseñar la medicina. La parte ejecutiva o administrativa, si le queremos llamar, es algo diferente, pero es algo esencial para uno mantener la misión. La misión es crear buenos médicos y la misión es tratar pacientes bien. O sea, mejorar la salud del pueblo. Esa es la misión, con todos esos componentes. Para uno lograr la misión, tiene que haber una parte de administración y ejecutiva y de liderazgo que alguien tiene que hacer. Y cuando uno se confronta con oportunidades que uno no buscaba, ¿verdad? Y no contemplaba, pues uno tiene que hacer la introspección de preguntar, ¿puedo yo hacer esto? ¿Puedo contribuir a algo? Eh, ¿Puedo facilitar procesos? ¿Puedo mejorar la institución o la sección o el programa o lo que sea donde uno se está envolviendo, ¿verdad? ¿Tengo algo que contribuir? ¿Tengo la facilidad de ser parte de un equipo de trabajo para que las cosas se puedan hacer? Y pues hay momentos en que uno dice, bueno, pues sí, vamos a hacerlo. Usted ha sido recipiente de innumerables honores y reconocimientos. Solamente le voy a mencionar algunos. El Humanitarian Choice Award del 2017, el Recognition by de Puerto Rico, o sea, de la Ajá. legislatura de Puerto Rico y Medicina y Salud Pública, donde International Day for Women's Health y el Editorial Advisory Board Puerto Rico Health Science Journal. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Sabes cuál es el que no mencionaste ahí? El más importante para mí desde el punto de vista de su significado. El profesor emérito de la Escuela de Medicina que me dieron recientemente. Eh, 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 es, es extremadamente emocionante en el sentido de que me emociona, ¿verdad? Eh, los reconocimientos a través de mi vida por cosas que yo he hecho. En parte porque nunca he hecho nada buscando nada, ni un puesto, ni un reconocimiento. Esta es mi misión de vida. O sea, mi misión de vida y mi pasión es la medicina. Y la medicina, pues, en sus diferentes aspectos, desde el practicar para mis pacientes, el pasar para adelante lo que uno ha aprendido, o sea, enseñar a otros, no solamente enseñar los hechos, hoy en día eso está en todo, en la computadora, uno no tiene que ir a una clase a enseñar datos, sino a enseñar cómo interpretarlos, a enseñar cómo se manifiestan, ¿verdad? Es otra cosa que de como lo hacíamos antes. Pero en realidad, pues estas cosas son bien emocionantes en el sentido de que me dicen, has hecho una misión, pero nunca buscando un reconocimiento, porque eso no está en mi radar. Muchos de ellos me sorprenden, ¿no? Lo de, bueno, todos en realidad. Lo del profesor emérito fue una cosa, todavía yo lloro cuando vuelvo a pensar en eso, ¿no? Y las expresiones de compañeros, de estudiantes, de gente que ha pasado por mis manos son una cosa extremadamente increíble para No, mí. no solamente los reconocen los estudiantes, sino sus pares. Sí, sí, o sea, es una cosa, te digo, tengo un taco en la garganta de nuevo. Hay algo que creo que es bien importante para usted entre los muchos proyectos que usted ha trabajado, el de enfermedades inflamatorias del Ujú. intestino. Cuéntenos. Sí, sí, ese es un proyecto que empezó poco a poco cuando yo estudiaba estas enfermedades, que son la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, prácticamente no se veían. No se veía Crohn en Puerto Rico y la colitis ulcerosa de 1.000 en 100. Tuve un par de pacientes que me impactaron en la residencia con colitis ulcerosa. Pero según fue pasando el tiempo, ya vamos a decir para la década de quizás los 80,
empiezan a verse un poquito más a menudo y empiezan a aparecer más de estos pacientes. Y me llama la atención porque son pacientes que cada uno es diferente uno del otro, ¿verdad? No siguen todos la misma descripción que está en los libros. Son pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades que no se curan, enfermedades que impactan su vida, no solo médicamente, sino emocionalmente, desde el punto de vista de productividad. Así que, y pacientes con manifestaciones de diferentes sistemas, no solamente el sistema gastrointestinal. Así que volvemos, ¿verdad?, a la base de medicina interna. Así que me interesó ir creando como algo para estos pacientes dedicados y entonces organizo una clínica pequeñita, porque eran pocos todavía, para ver estos pacientes en una clínica dedicada a enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí empezamos a identificar colegas de otras especialidades que podían ayudarnos porque estos pacientes pues tenían otras manifestaciones. Primero obviamente cirugía, porque muchos necesitan cirugía, pero por ejemplo pues manifestaciones de piel. Y entonces ahí nos asociamos con los dermatólogos para que nos ayudaran con los pacientes. Y esto fue creciendo. Según fue creciendo, la clínica, pues entonces la sacamos de la unidad de gastroenterología donde estaba a las clínicas externas, conseguimos alianzas con otras especialidades y poco a poco fuimos creciendo el servicio. Hoy en día, pues es el Centro para Enfermedades Inflamatorias de la Universidad de Puerto Rico, es un servicio interdisciplinario, vemos pacientes de toda la isla, tenemos consultas de pediatría, los pediatras tienen, ¿verdad?, afiliación con nosotros y en realidad pues hemos creado este modelo de cuidado, que es un modelo que no hay en muchos sitios. Nosotros con todas nuestras limitaciones de recursos y con todo el amor y el voluntarismo que hacemos esto, porque tenemos gente que viene voluntariamente a darnos ¿verdad?, el apoyo, tenemos un centro que está a la par con muchos de Estados Unidos, sin bombos ni platillos, ni muchas fondos ni recursos. A la par con eso, ¿verdad?, que es mi gestión aquí en la Escuela de Medicina, no solo de atender los pacientes, sino que es un centro educativo también para profesionales de diferentes especialidades y un modelo de cuidado integrado interdisciplinario. A la par con eso, entonces mi grupo de amigos, colegas aquí en la Escuela de Medicina, cuando yo renuncio a la jefatura del Departamento de Medicina, me hacen, en vez de una despedida de una placa y qué sé yo, hacen un fundraising para hacerme un regalo de un donativo con la instrucción clara y diáfana de que esto es para que tú hagas una fundación que tiene que llevar tu nombre, porque yo jamás se lo hubiera puesto. Así que se llama la Fundación Estela Torres Pro Enfermedades Inflamatorias de Intestino, con el propósito de entonces expandir este interés mío, ¿verdad?, por ayudar a estos pacientes, a la parte de educar a la comunidad y crear conciencia. Y entonces la fundación, que se fundó en el 2011, así que ya, ¿verdad?, llevamos 12 años, ya casi 13. La misión es educar y crear conciencia y hemos establecido programas educativos. Ya vamos para acabamos de hacer el número 13, abierto al público, dirigido al público, con la facultad experta en estos temas, facultad diversa de todas las especialidades, en español, en lenguaje sencillo, con recursos educativos escritos, con recursos en el web, para que los pacientes aprendan de sus condiciones, porque el paciente se tiene que empoderar. Y para empoderarse tiene que educarse y tiene que saber de su enfermedad y cómo atenderla y qué manifestaciones pueden tener y dónde buscar las ayudas, etcétera. Así que, pues creamos esto. Aparte de la educación a los pacientes, que es nuestra meta primordial, pues hemos hecho proyectos adicionales. Hicimos uno muy bonito donde fuimos a todas las escuelas, todas las regiones educativas de Puerto Rico y le dimos charlas y material educativo a todas las enfermeras del Departamento de Educación sobre estas condiciones, porque estos niños en la escuela tienen unos derechos, pero hay que conocer las enfermedades y los derechos que tienen los niños, así que eso fue un proyecto de un semestre donde viajamos la isla entera con recursos especializados que fue muy bonito. Recientemente hicimos un proyecto educativo para nutricionistas en Puerto Rico sobre
las necesidades nutricionales de estas condiciones en particular, de modo que puedan atender estos pacientes, porque la nutrición es importante, ¿no? Así que ese fue otro de nuestros proyectos. Hacemos mucha abogacía, ¿verdad? Somos parte de lo que empujamos la cubierta especial para los pacientes de Vital, de modo que tengan acceso directo a los servicios especializados. Eso fue bien importante y eso se logró finalmente el año pasado. Así que, y hacemos una campaña anual de la cual Ciencias Médicas es parte para el Día Mundial de Concienciación, que es el 19 de mayo, y el edificio se ilumina de púrpura, que es el color, se iluminan otros edificios en Puerto Rico, hacemos entrevistas, ruedas de prensa, etcétera, para crear conciencia. Así que ese es mi otro proyecto. Muy bien, muy interesante y muy importante. Usted tiene varias publicaciones. Le voy a mencionar a alguna de ellas y después viene la pregunta. Dieta antiinflamatoria ordena, Core Disease Management Strategy Tailored for Puerto Ricans, Contemporary Clinical Trials en el 2023. Tenemos otra, Organ Donation and Transplantation Needs, Processes and Ethics, en Ponce School of Medicine en el 2024. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la importancia de que nuestra facultad publique? Enorme. Primero porque uno publica porque uno está envuelto en difundir conocimiento, ya sea un estudio, ¿verdad? Un experimento, ya sea una revisión científica de un tema. Así que eso es, para mover la ciencia hay que dar a conocer la ciencia. Así que eso es vital. Un centro académico tiene que participar en investigación y en difundir la ciencia. No solamente es darle clase a los estudiantes, sino parte esencial de cualquier centro educativo es investigar también, y no es solo medicina ni ciencia, es en educación, es en legislación, es en lo que sea, ¿verdad? Los campos se adelantan a base de los avances en los estudios, así que esto es crítico. No todo el mundo tiene el interés, las destrezas o la capacidad de hacerlo, pero como centro, como escuela, como recinto, es mandatorio, hay que hacerlo. Y no solamente es publicarlo, sino también llevar la información a los sitios donde uno va, ¿verdad? Publicarlo en una revista científica, ese es el máximo. Pero no todo el mundo lee las revistas científicas, es traducir también ese conocimiento nuevo a la comunidad que lo pueda escuchar y lo pueda reconocer y entender. Y ahí vamos entonces bueno, pues yo voy a dar una conferencia de un tema de gastroenterología y mis temas, pues, ¿verdad? Enfermedades inflamatorias del intestino, mencionaste donación de órganos, ese otro proyecto del cual no hemos hablado, no un proyecto, pero bueno, otra cosa que yo hago, sino que ese proyecto de dieta antiinflamatoria que mencionaste, que lo que publicamos fue el método de este estudio, un estudio que estamos corriendo ahora mismo, un estudio clínico. Pacientes con enfermedad de Crohn, hay ya unos estudios que sugieren que algunos cambios en la dieta o algunas dietas específicas pueden ayudar a mejorar la inflamación, aparte de los medicamentos que uno le pueda dar. Así que estamos en una colaboración con la Universidad de Massachusetts, que son pioneros en esto. Cogimos el concepto de la dieta antiinflamatoria, hicimos unas recetas para los puertorriqueños, porque no le vamos a traer una dieta donde van a tener que comprar cosas que aquí ni se comen ni se encuentran, y si se encuentran cuentas carísimas, sino la dieta la adaptamos a la dieta puertorriqueña con cosas que hay en Puerto Rico que se pueden conseguir aquí, que a la gente le gustan. Y entonces ahora estamos corriendo el estudio donde estamos comparando pacientes que ponemos en la dieta con pacientes que siguen comiendo lo que ellos comen todos los días. El estudio está en camino, no tenemos ningún resultado todavía, pero se está midiendo no solamente si el paciente se siente mejor, su estado de ánimo, las cosas que come, sino que se están midiendo también los marcadores de inflamación en la sangre, se está estudiando la composición de las bacterias intestinales,
los que están en la dieta versus los que no están, para ver si esta dieta puede ser un elemento adicional en el tratamiento de estos pacientes e incluso en mantenerlos bien. Así que no solamente publicar los resultados, en este caso publicamos por el momento la metodología, sino que también nos damos a la tarea de hablar de esto en sitios donde vamos, en reuniones educativas, en ferias educativas, en los simposios de los pacientes, de hablar del concepto de la dieta. O sea, estamos haciendo las dos cosas. Estamos estudiándola, haciendo la investigación, publicándola, pero a la misma vez estamos educando sobre estos conceptos a profesionales de la salud y a público y pacientes. Y por eso es que el conocimiento no es solo ponerlo en una revista científica, es llevarlo a la comunidad donde esto pueda ser útil y pueda aplicarse. Háblenos brevemente sobre el proyecto de donación de órganos. Ok, donación de órganos. No es un proyecto, es un trabajo. Hace ya 22 o 23 años. Una de las cosas que me llevó ahí, una de las cosas en las cuales yo participé o he participado durante mis años en la Escuela de Medicina fue la creación de una clínica de trasplante de hígado. Le llamamos la clínica de trasplante de hígado de la Universidad de Puerto Rico, donde en Puerto Rico no había trasplante de hígado y los pacientes, ¿verdad?, tenían que ir a Estados Unidos, y nosotros decidimos organizar una clínica con el respaldo del Departamento de Salud en ese momento para evaluar los pacientes en Puerto Rico que no tuvieran que ir allá tan temprano y que pudieran moverse al centro de trasplante pues un poco más adelante en el proceso. Iba a ser menos costoso y aumentar el acceso. A veces de esa experiencia en trasplante, pues la Organización Procuradora de Órganos, que es quien se ocupa de recuperar órganos en personas que han fallecido, no donación viva, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Para que se puedan trasplantar las personas que están en la lista de espera. Pues por esa experiencia mía con trasplante, se acercaron a mí y me ofrecieron un puesto de director médico asociado en la organización El Lifeline de Puerto Rico, que es un puesto no de horas de oficina, sino un puesto, hoy en día le llamaríamos remoto, ¿verdad? Pero en ese momento, pues, primordialmente para evaluar la parte médica de los potenciales donantes y participar en educación a la comunidad, a profesionales médicos, etcétera. Pues un puesto que ya yo llevo 20 y pico de años, ahora soy director médico, no asociado, sino director médico de Lifeline. La universidad en ese momento entendió que era apropiado que yo pudiera hacer eso, que no había conflicto, ¿verdad? Se pasó por todas las cosas y la misión es salvar vidas, así que en realidad es una misión consona con la de nuestro recinto de ciencias médicas. Y ha habido muchas colaboraciones a través de los años. Y entonces una de las cosas que yo hago, que lo hago también como catedrática de la Escuela de Medicina, es educar a los estudiantes de medicina de diferentes escuelas, no solo de ciencias médicas, sobre el tema, porque es un tema que no se toca en las escuelas de medicina. Sin embargo, el médico en su práctica, sobre todo el médico de hospital, el internista, el médico que hace cuidado crítico, neurología, trauma, se encuentran con estas situaciones y no saben nada de cuáles son los procesos y de cómo facilitar que alguien se pueda trasplantar al fin de la vida de una persona. Así que parte de mi trabajo y mi misión también, porque dar vida es una misión, es educar a profesionales de la salud, estudiantes de medicina, facultades médicas, sobre lo que es la donación de órganos, los procesos relacionados a poder trasplantar a personas. Doctora Torres, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiera estudiar medicina y que considere especializarse en medicina interna o gastroenterología, ¿qué le diría? Lo primero que yo le diría es que cree en ti porque se puede lograr. Aquí no hay fórmulas especiales, ¿verdad? Uno tiene que tener unas metas y buscar la manera de llegar a ellas, y se puede llegar si uno hace su parte, ¿verdad? Uno tiene que fajarse, uno tiene que tener claro qué es lo que uno quiere hacer y uno tiene que dedicarse. Pero en realidad yo creo que el mensaje más importante para mí es que
yo nunca he visto la medicina como un trabajo. La medicina es una vocación y a pesar de todas las influencias externas de las últimas décadas de comercializar la medicina, de ponerle dólares y centavos a todo, eso no es lo que nos mueve. Tenemos que vivir con eso y eso es lo que a veces nos quema porque tenemos que bregar con todas estas cosas, pero eso no es lo que nos mueve. Lo que nos debe mover y lo que nos va a permitir ser médicos por muchos años es que nosotros tenemos que tener esto como yo lo hago porque me llena, porque me siento feliz cuando lo hago. Porque no importa cuántas peleas yo tenga con los planes médicos y las farmacias y no sé qué historia durante el día, cuando el paciente se sienta frente a mí se me olvida todo eso y me siento bien. Cuando me levanto por la mañana, me levanto con alegría, con ánimos de lo que voy a hacer hoy. No diciendo, hay otro día más. Ay, cuántas peleas voy a tener hoy. No. Eso, pues hay que hacerlo, porque en la vida hay muchas dificultades. Y hay barreras, y siempre las va a haber. Eso es la vida. Es como uno las percibe, como uno brega con ellas y qué es lo que de verdad motiva a uno. Y yo, la semana que viene, voy a cumplir 75 años. Y si tengo salud y la mente en su sitio, pues no sé cuántos años más voy a seguir en esto, pero lo sigo disfrutando igual que el primer día. Así que para mí esa es la clave de realmente ser un buen médico. Es quererlo. Doctora Esther Torres, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Felicito a mi escuela por los 75 años que va a cumplir y que sean 75 más.